La lectura de esta clase es un poco más larga de lo habitual, pero era necesario porque Pablo expone un argumento con 5 puntos clave y todas ellas están entrelazadas entre sí en esta lectura. Así pues, estudiaremos estos 5 argumentos, tanto esta semana como en la siguiente, y cada vez leeremos la selección completa para ver cómo encajan unos con otros. He aquí los 5 argumentos, resumidos brevemente. Primero, Pablo hace un argumento que apunta a las propias experiencias de los Gálatas. Ellos se convirtieron en creyentes debido a escuchar el Evangelio, no la ley. Segundo, Pablo hace un argumento sobre la base de Abraham, el padre del pueblo de Israel, cambiando el enfoque de lo que significa ser parte del pueblo de Dios, antes de Moisés y de vuelta a Génesis. Este será nuestro tema principal para hoy. Tercero, Pablo argumenta sobre la ley misma. Muestra que el propósito de la ley es señalar el pecado, no salvarnos. Cuarto, Pablo hace un argumento de la obra de Jesús en la cruz misma. ¿Por qué Jesús vendría y moriría en una cruz si fuéramos salvados por la ley? Y por último, número 5, Pablo hace un argumento de la obra del Espíritu Santo, cuya obra está en el bautismo para salvar y transformar. Si el bautismo es revestirse de Cristo, esto no es de la ley. En cada uno de los 5 argumentos de Pablo, Pablo está demostrando la suficiencia de la justificación solo por la fe. Además, en cada uno de estos argumentos, Pablo nos remonta a los comienzos y a la intención y propósito original de las cosas. El comienzo de la iglesia en Galacia, el comienzo de Israel, el comienzo de la ley, el comienzo del nuevo mundo, de la salvación por la cruz y, finalmente, el comienzo de la nueva vida en el bautismo. Creo que es especialmente interesante porque estos forasteros les están diciendo a los Gálatas que tienen que pasar de esos comienzos a cosas más avanzadas, como sus sistemas legalistas. Pablo, en cambio, los lleva una y otra vez de vuelta a lo básico, de vuelta al principio. La palabra Génesis, el nombre del primer libro de la Biblia, significa comienzos. Aquí en el capítulo 3, Pablo quiere llevarnos a los comienzos o al Génesis de la salvación. Cuanto más pienso en esto, más me doy cuenta de lo inteligente que es el argumento. Los legalistas están tratando de convencer a los Gálatas de que porque son judíos originales o estudiantes de Moisés, tienen el derecho último a la verdad. También afirman que obtuvieron estas enseñanzas de Jerusalén o la fuente original de las enseñanzas de Jesús. Afirman haber obtenido estas ideas de los discípulos originales. Estos legalistas mentirosos están sugiriendo a los Gálatas que Pablo ha añadido algo nuevo con su mensaje del Evangelio. En el último capítulo, Pablo demostró que esto no era cierto
y contó la historia de cómo recibió originalmente el Evangelio. Pero ahora Pablo nos llevará incluso más atrás, a los comienzos del Evangelio. Veamos el primer argumento de Pablo, el de cómo los Gálatas creyeron por primera vez en el Evangelio. Aquí es donde Pablo dijo: fue ante sus ojos que Jesucristo fue públicamente representado como crucificado. Permítanme preguntarles solo esto: ¿recibieran el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿les perfeccionarán ahora por la carne? ¿Sufriste tantas cosas en vano, si es que fue en vano? Pablo está diciendo: ¿han vuelto locos? No creyeron por la ley, sino por el Evangelio. Pablo quiere que piensen en su conversión. ¿Fue porque Pablo vino y les habló de reglas y días especiales de la semana que creyeron en Jesús? ¿Fue para mantener una dieta especial, por lo que se burlaron de ellos, los atacaron y algunos incluso fueron encarcelados? Por supuesto que no. Fue por la noticia radical de la cruz. Fue porque Dios vino y los liberó, y ellos creyeron en este mensaje por fe. Ahora, el Evangelio es la razón de seguir a Cristo. Es la razón por la que Él vino, vivió, sangró, murió y resucitó. El cristianismo se trata del Evangelio. Ni siquiera habría una iglesia en Galacia sin el Evangelio. Sin Evangelio no hay iglesia. Gálatas tontos. Pero entonces, ¿quién es más insensato? ¿Aquellos lectores originales de este mensaje que escucharon el mensaje del Evangelio por primera vez en el mundo? ¿O aquellos de nosotros que miles de años después estamos intentando acabar con estos principios fundacionales de la fe? Eso me lleva a otra palabra que deberíamos explorar. La palabra perfecto. Hablamos un poco de esto la semana pasada, cuando dijimos que por la fe en Jesús somos hechos perfectos ante Dios. Tenemos su perfecta justicia por medio de la fe. Pero profundicemos un poco más en esta palabra ahora. La palabra griega es epitaleo. Literalmente significa llevado a su fin. Algo que fue comenzado ha sido terminado. De hecho, Jesús usa una versión de esta misma palabra en la cruz cuando dice consumado es. La palabra es tetelestai, o ha sido hecho perfecto, llevado a su fin. Cuando algo no es perfecto, aún no está acabado. Queda algo por hacer para mejorarlo. ¿Entiendes a dónde quiero llegar? ¿Por qué Pablo les devuelve al principio, al génesis de su fe? Pues los legalistas están llamando al Evangelio que los Gálatas recibieron algo incompleto. No es perfecto, no está terminado. Tienes todavía que hacer algo. Están tan equivocados. Porque el Evangelio de Jesús sí es perfecto. Amigos, el principio es el fin. La justificación lo arregla todo. Lo que recibiste en Jesús, en el bautismo, en la fe, fue el perdón total y completo de tus pecados ante Dios. Fue el comienzo de tu vida de fe, pero también fue el fin, porque lo recibiste todo.
No queda nada que añadir, no falta nada. No puedes avanzar en tu fe porque el Evangelio consiste en recibirlo todo, todos los dones de Dios como un regalo completo. Dios no te oculta nada. Vivir en la fe es solo crecer en tu comprensión de los dones que ya te han sido dados. Avanzar en el conocimiento es solo aprender más sobre el amor que se te ha dado desde la fundación del mundo. Progresar como cristiano es solo volver una y otra vez a la cruz y a tu bautismo. Es producir frutos de la fe. Solo se puede decir que crecemos en nuestra fe porque muy a menudo nos alejemos de ella. Conocer el principio es conocer el fin. Es perfecto, está acabado. En la gramática griega, el significado se intensifica cuando Pablo dice que Jesús fue representado públicamente como crucificado. El lenguaje aquí no solo se refiere a algo que sucedió una vez hace mucho tiempo, sino más bien a algo que de una vez por todas se ha cumplido y todavía está ante tus ojos para que te asombres. Una forma en que yo podría traducir el griego sería decir, ante tus ojos se te mostró y siempre ves a Jesús crucificado. Por eso les pregunta si alguien les ha hechizado. La palabra recuerda un truco de magia, como si estas legalistas hubieran hecho desaparecer la cruz ante sus propios ojos. Los luteranos solemos tener imágenes de Jesús en la cruz en nuestras iglesias. Ahora, algunos protestantes nos preguntan por qué lo hacemos. ¿No es algo católico? ¿No deberíamos centrarnos en Jesús resucitado? Por supuesto. Celebramos a Jesús resucitado todo el tiempo. Sin la resurrección, nada en nuestra fe importa. Cada domingo es una celebración de la Pascua de Jesús. Pero el centro del Evangelio es la cruz. Es la representación pública y el recordatorio de lo que Jesús hizo en esa cruz, lo que nos mantiene centrados en el Evangelio. Es el recordatorio diario de que Jesús, crucificado de una vez por todas en la cruz, nos hizo perfectos por su sangre. Tetelestai, consumado es. Pablo continúa con su tema de los comienzos, volviendo al libro de Génesis. Creo que es muy a propósito que Pablo compare a Abraham con Moisés, porque es muy probable que la autoridad central que estas legalistas estén utilizando sea la tradición de Moisés. Las leyes que quieren que sigan estos nuevos cristianos fueron introducidos casi en su totalidad por la ley de Moisés, excepto a la propia circuncisión, que fue introducido con Abraham. Obsérvase que Pablo no habla en contra de Moisés, que es una parte fundamental de la historia de la salvación. En cambio, quiere que los gálatas entiendan a Moisés en el contexto de la alianza o pacto con el Señor que el pueblo de Israel ha tenido desde Abraham. Hablaremos de ello en la próxima clase, aún más. Pablo señala algo muy importante sobre la historia de Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, no fue porque Abraham guardaba la ley. De hecho, Abraham era un incrédulo. Lo llamó al igual que Jesús llamó a Pablo en el camino a Damasco, para que diera la vuelta y tomara una dirección diferente. Lo único que Abraham tenía era la palabra de Dios que creyó y siguió.
Abraham tenía fe en las promesas de Dios, incluyendo la promesa de enviar un Salvador para la humanidad como uno de los descendientes de Abraham. Es decir, Abraham era un creyente en Jesús y fue salvo no por algo en Abraham, sino porque creyó en Jesús. Dios dijo que bendeciría a Abraham y le enviaría un Salvador, un pago por el pecado. Y Abraham lo creyó por fe y le fue contado por justicia. Pues ser descendiente de Abraham no es estar relacionado con él por sangre, sino hacer lo que él hizo, creer en la promesa de Dios. ¿Lo entiendes? ¿Quién está introduciendo algo nuevo en la historia de la salvación? ¿El que habla de la salvación por la fe? ¿O el que insiste en que la salvación viene por cumplir la ley de Moisés? Una vez estuve de viaje en Israel, donde trabajé en una excavación arqueológica con una universidad israelí. La mayoría de las personas con las que trabajé en aquel caluroso desierto eran judíos. Nos hicimos buenos amigos y hablábamos mucho de la Biblia mientras que trabajábamos juntos. Recuerdo muy bien una conversación porque surgió esta misma historia de Abraham. Pues en la conversación saqué a relucir el hecho de que cuando Dios llama a Abraham y establece un pacto con él, es Dios quien realiza todas las acciones y que Abraham no hace nada. Utilicé el ejemplo de cuando Dios hace sus promesas a Abraham, porque hay una parte asombrosa de la historia que había aprendido recientemente en el seminario. En la época de Abraham, había una forma tradicional de hacer acuerdos entre las personas, cortando un animal por la mitad y atravesándolo juntos. De hecho, la palabra para hacer un trato era cortar un pacto. Se refería a cortar el animal. La idea era que cada persona había caminado a través de la sangre del animal y estaba ligada a la otra. En la Biblia, Abraham piensa que tendrá que hacer esto para entrar en su pacto con Dios. Pero entonces, Dios lo pone en un sueño profundo y camina a través del animal dividido todo por sí mismo. Esto significa que Dios se unió a Abraham, pero que Abraham no se unió a Dios. Dios hizo todas las promesas. Dios hace todo el trabajo. Abraham literalmente duerme a través de él y recibe todo como un regalo. Mis amigos judíos no me creían que esta historia estuviera en la Biblia. No puede ser así, me decían. Dios cumple su parte de las cosas porque nosotros cumplimos la nuestra. Tenemos que hacer cosas por Dios y luego Dios hace cosas por nosotros. Pues la historia está en Génesis 15. Y nunca olvidaré la cara que pusieron cuando les pedí que buscaran el pasaje en sus Biblias hebreas. Está ahí de verdad, se decían. Es exactamente lo que dice. Pero eso significa que Dios actuó sin que Abraham hubiera hecho nada. ¿Cómo es posible? Eso cambiaría todo. Lo que Pablo había dicho a los Gálatas, yo pude compartirlo 2000 años después con el mismo efecto y sorpresa. Les dije que Abraham fue salvado por gracia, mediante la fe.
Incluso lo dice directamente en Génesis 15, versículo 6. Esto es lo que los cristianos han estado diciendo todo el tiempo. No es un mensaje nuevo, sino uno antiguo, finalmente cumplido en Cristo. El evangelio de los cristianos es en lo que creyeron Abraham y Adán e Isaac y Jacob y sí, incluso Moisés. Desde el principio, el fin ya estaba ahí. Dios actúa para salvar. Nosotros recibimos por el oír con fe. Jesús es el Mesías prometido. Ya está en tu Biblia, aunque solo uses los primeros libros. El principio tiene el fin. Es un evangelio revelado, pero ha estado ahí todo el tiempo. Así que junto con los otros 3 cristianos que estaban conmigo, pasamos el resto de la noche a orillas del mar de Galilea, compartiendo pizza kosher y respondiendo preguntas sobre Jesús de estudiantes universitarios judíos que de repente no paraban de hacer preguntas. Pues Jesús les estaba llamando a través del evangelio. Fue una experiencia increíble. La promesa a Abraham fue el evangelio. Y nosotros somos herederos de la promesa porque también creemos en ella. De hecho, veamos más de cerca esa palabra promesa. La usamos en inglés y en español para referirnos a algo que se dice de una manera con la que puedes contar. O al menos con lo que puedes enfadarte si alguien no lo cumple. Prometiste. La palabra griega es algo así como una declaración seria sobre algo que alguien hará. Pero adivina cómo se dice en griego. Evangelion. ¿Te suena? ¿Recuerdas la palabra para evangelio? Evangelion. Pues sí, están estrechamente relacionadas. Una promesa es un anuncio sobre algo que vas a hacer. Un evangelio es un anuncio sobre algo bueno que se ha hecho, un principio y un fin. Una promesa de Dios es como si estuviera hecha. Tan pronto como ha sido prometida, puedes contar con ella. Abraham lo hizo. ¿Por qué mirar la imagen de Jesús colgado en la cruz? Porque es el evangelio. Es el cumplimiento de la promesa. Evangelion. La buena noticia de que lo que Dios dijo que haría, lo hizo. Una promesa cumplida. Significa que mientras tú dormías, Dios estaba trabajando. Que mientras eras pecador y estabas perdido, Dios te estaba salvando. Significa que somos herederos de la promesa. Viviendo en la verdad de que Dios cumplió esa promesa a Abraham para la bendición de todas las naciones.